Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos vemos el día de hoy en nuestra clase virtual. Está haciendo bastante frío, ¿no? Por eso que debemos estar abrigaditos para no enfermarnos. Vamos a ver un tema importante que es la fonética y la fonología. Cuando nosotros nos comunicamos con un receptor, estamos codificando. Al momento de codificar, construimos el mensaje que queremos emitir y al momento de hablar, estamos haciendo uso de un sinfín de sonidos, los cuales, ¿no?, son, emitidos por nuestro aparato fonológico, donde intervienen los pulmones, los bronquios, la tráquea, también, ¿no?, nuestra cavidad bucal, los dientes, los alveolares, también la lengua. A eso hace referencia lo que es la fonética. En cambio, la fonología estudia los sonidos de una lengua. Y la fonética es más amplio, va más allá. ¿Cómo se va emitiendo estos sonidos? Tenemos que hacer una diferencia dentro de estos sonidos que tenemos, ¿no? Sonidos dependientes e independientes. A ello hace referencia las vocales y las consonantes. Las vocales son independientes, son libres al momento de decir A, E, I, O, U, ¿no? En cambio, las consonantes dependen de las vocales, como por ejemplo decimos B, C, D, F, G, ¿no? Está al lado de una vocal. Pero si tenemos que emitir en sí el sonido de la consonante, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, de B, de D, ¿no? Son sonidos que vamos emitiendo y vamos viendo que en nuestro aparato bucal hay un sinfín de, situaciones que se dan, de choque, por ejemplo, del labio superior con el labio inferior, cuando yo digo B, ¿no? Vamos a ver la clasificación, cuáles son oclusivas, sonoras, fricativas, para entender mejor. Y esto también tiene que ver cuando nosotros hacemos uso al momento de hablar, ¿no?, que cada quien tiene diferente tono de voz, vibración de voz, ¿no? Y en los cantantes, por ejemplo, ¿no?, cada uno tiene una característica principal. Veamos la clase para poder comprender mejor lo que es esto de la fonética y la fonología. Estudiantes, como ya habíamos mencionado, vamos a ver el tema de la fonética y la fonología. Veamos qué entendemos por fonética y qué entendemos por fonología, que son dos ramas de la lingüística que se encargan de estudiar lo que es la emisión de sonidos. Comencemos por lo que es fonética. Fonética. La fonética se dedica al estudio de los sonidos o fonemas del habla, su formación y sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del habla, que incluyen desde la lengua hasta los órganos más internos de la garganta. Esto hace referencia a que cuando nosotros nos comunicamos, emitimos un sinfín de sonidos, que son fonemas. Estos fonemas, ¿no?, tienen características particulares al momento de emitir los sonidos para conformar palabras al momento de hablar. Estos sonidos son representados gráficamente, ¿no?, por los grafemas. En este caso sería nuestro abecedario. Esta fonética esta rama de la lingüística estudia precisamente cómo nosotros al momento de hablar emitimos estos sonidos. Ahora vamos a ver lo que es la fonología. La fonología estudia los sonidos determinados de una lengua, ¿no? Solamente ciertos sonidos de cada lengua. En este caso, en el mundo hay diferentes lenguas. De eso se encarga de estudiar la fonología. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es fonética y lo que es fonología. Ambas son ramas de la lingüística. Uno se dedica a estudiar los sonidos, fonemas del habla, cómo se forman estos sonidos al momento que nosotros hacemos uso del habla. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no?, con nuestro aparato fonológico? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos emitiendo un sonido? ¿Cómo intervienen los diferentes órganos? En este caso también ver nuestras cuerdas vocales, la lengua, el labio, los alveolares. De eso se encarga de estudiar la fonética. Cómo nosotros, al momento de hablar, hacemos uso
precisamente de este aparato fonológico y todas sus partes. En cambio, la fonología, ¿no?, estudia los sonidos de una lengua, nada más que los sonidos, no cómo se emiten y cómo se forman. De eso se encarga la fonética, que quede claro, por favor. La fonética y la fonología, vamos a ver acá ambas, que son dos disciplinas, lo que decíamos de la lingüística, encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. El ámbito de estudio de una y otra no es exactamente igual, dado que ambas disciplinas se centran en aspectos diferentes, distintos, ¿no? Acá podemos ver la representación precisamente de un ejemplo que en cualquier caso, dice, la fonética es una especialidad que abarca un ámbito mayor. La fonética abarca un ámbito mayor que la fonología. La relación entre ambas especialidades se puede representar del siguiente modo. Acá tenemos. La fonética estudia en sí cómo, ¿no?, se reproduce un sonido. ¿Qué ocurre cuando el emisor va codificando, cómo va emitiendo, cómo va transmitiendo estos sonidos? ¿Qué ocurre con el aparato fonológico? ¿Cómo intervienen los alveolares, la lengua, los dientes al momento de emitir estos sonidos, desde lo que es la respiración, los pulmones? En cambio, la fonología estudia los sonidos de la lengua, nada más. Ahora veamos, dentro de esto, qué son los fonemas. Un fonema es un sonido contrastivo en una lengua determinada. Este se escribe entre barras oblicuas, ¿no?, cuando nos referimos a la fonología y no tiene significado alguno. Un fonema por sí solo no tiene significado alguno, ¿no? Son sonidos contrastivos porque siempre van a ir en estas barras para representarlo y a partir de ello ver, precisamente con el apoyo a lo mejor de una vocal u otros fonemas, se construyan palabras. Dos palabras que solo se diferencian en un sonido forman un par mínimo. El encontrar pares mínimos es útil para determinar qué sonidos corresponden a fonemas diferentes en una lengua. Por ejemplo, pan y van, ¿no? Son dos palabras que tienen casi los mismos fonemas con una variante, que es la V. Pan y van. Otro ejemplo, guerra y per, por ejemplo. La única diferencia, acá podemos ver que es la P y aquí la G, ¿no? Entonces vemos que dos palabras que solo se diferencian en un sonido, en este caso, los dos, en un sonido, podemos ver que corresponden a fonemas diferentes en una lengua. Ahora vamos a ver el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? El aparato fonador o de fonación es el aparato encargado de producir las emisiones sonoras. Este aparato está compuesto por la laringe, el sistema respiratorio, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, ¿no? Aquí podemos ver que el aparato fonador está conformado por lo que es la laringe, ¿no? Podemos ver también que el sistema respiratorio, para el sistema respiratorio lo que tiene que ver los orificios nasales, tiene que ver también la boca, los pulmones, las cuerdas vocales, que está acá los alveolares, ¿no? Tenemos que ver también más abajo nuestras cuerdas vocales. La cavidad bucal, lo que es la boca, dentro de ello están nuestros dientes. Ahora veamos también cómo se produce un sonido. La producción y emisión de sonidos verbales se deben a la acción o funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de los siguientes elementos. Al emitir un sonido, lo que ocurre es que hay una acción, un funcionamiento, ¿no?, secuenciado, que está sincronizado. Sincronizado se refiere precisamente a que esto se va generando dentro de nuestro aparato fonológico. Hay una corriente de aire, la cual es producida por los pulmones y los músculos respiratorios, porque al hablar también estamos respirando. Un vibrador sonoro
vibrador sonoro constituido por las cuerdas vocales, que hace que representemos los sonidos. Por ejemplo, cuando decimos perro, ¿no? Perro, decimos zapato, vemos que está constituido por las cuerdas vocales que se centran en la laringe, ¿no? Cómo vamos emitiendo cada sonido. Un resonador conformado por la nariz, boca y garganta. Articuladores formado por los labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y mandíbula. Cuando estamos hablando, ¿no? Podemos ver que vamos abriendo la boca, hay choques de labios, los dientes también interactúan, el paladar, los alveolares, la mandíbula, en la producción de un sonido. Bueno, podemos ver también que dentro de esta producción de sonido, estos 4 elementos generan el sonido del habla en el siguiente orden. En primer lugar, los pulmones suministran la columna de aire, el aire en sí, que atravesando los bronquios y la tráquea van a sonorizar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. Acá podemos ver los pulmones, ¿no? Que decíamos son los que suministran el aire. Y esto van atravesando por los bronquios, ¿no? Por los bronquios y la tráquea. Y van sonorizando a partir de ello todo lo que son nuestras cuerdas vocales en este caso, cuerdas vocales que se encuentran ya en la laringe, ¿no? A eso hace referencia. Ahora vamos a ver, sigue dentro de lo que es la fonética articuladora, que se define y analiza el funcionamiento del aparato. La fonética articuladora se encarga de ver y analizar cómo funciona este aparato de fonación y cómo se origina nuestra voz que la utilizamos para hablar, para interactuar, ¿no? Origina la voz en el cuerpo. Hay 3 momentos, dice la fonética articulatoria. El primer momento es la respiración, cuando inhalamos, ¿no? El aire, ¿no? Y esto nos indica que el diafragma se contrae, el pecho se expande, el aire entra. Exhalación, el diafragma se relaja, el pecho se contrae. Inhalación, exhalación, al momento de que nosotros vamos también haciendo uso de nuestro aparato fonológico para emitir nuestra voz. Entonces, el primer elemento que interviene es la respiración. Luego también tenemos que ver dentro de ello el aparato respiratorio, ¿no? Para que exista respiración, tenemos que ver nuestro aparato respiratorio, que está conformado por el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Vemos también los lóbulos superior izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo inferior, también izquierdo y derecho, la tráquea, la laringe, la nariz, la boca, los bronquios, y dentro de la boca tenemos lo que son los alveolares, los dientes, la lengua y todo ello. Luego, el punto número 2, para la emisión de voz, después lo que es la respiración, tenemos la fonación. ¿A qué hace referencia la fonación? A nuestro aparato fonador. Entre nuestro aparato fonador, aquí está ya más exclusivo en el aparato respiratorio, vamos a retroceder, podíamos ver que está la nariz, la boca, los bronquios, los pulmones, ¿no? En cambio, en el aparato fonador ya se va restringiendo a lo que es ya la parte en sí de nuestra cavidad bucal. Dentro de ello entra la lengua, entra lo que es el paladar, los alveolos, los dientes, los labios, la cavidad nasal, la úvula o campanilla, que la tenemos acá, la cavidad faríngea, la epiglotis, ¿no? El esófago, el estómago, las cuerdas vocales, todo ello. Eso es nuestro aparato fonador, ¿no? Acá tenemos la anatomía de la laringe, de igual forma la lengua, la epiglotis, ¿no? Las cuerdas vocales, el esófago, la tráquea, la anatomía de la laringe, que también interviene dentro de lo que es la emisión de una voz. Acá también tenemos que ver nuestras cuerdas vocales. Estas son nuestras cuerdas vocales. Cuando nosotros hablamos, ¿no? Se hace uso de estas cuerdas vocales. Continuamos, vamos a ver ahora la resonancia, ¿no? En la emisión de voz hemos dicho que interviene la respiración.
Luego hemos dicho la fonación, que quiere ver con nuestro aparato fonológico, cómo emitimos, ¿no? Qué órganos intervienen en la emisión de las palabras cuando nos comunicamos. Ahora la resonancia, vamos a ver. En este caso, el control general lo tiene ¿quién? El cerebro, la mente. Mira, acá están todos nuestros paradigmas, ¿no? Paradigmas mentales, el momento de hablar, ¿no? Utilizamos un sinfín de palabras que las estamos codificando. El control general está acá. Luego tenemos las cavidades resonadoras, en este caso, ¿no? El timbre, la intensidad. Hay personas que tienen una voz más suave, otros más fuertes. El timbre, ¿no? Varía de acuerdo a la persona. Nuestras cuerdas vocales, la vibración frecuente del timbre. Cada persona tiene un modo particular de hablar, ¿no? Una forma de hablar muy diferente que la distingue de otra. Dentro de ello también vemos la respiración, la energía, ¿no? La cavidad nasal, cavidad bucal, cavidad faríngea y el soporte, en este caso. Entonces, la resonancia. Ahora veamos lo que es el diagrama del órgano bucal, lo que es el seno nasal, las cavidades frontales, la cavidad esfenoidal, paladar duro, paladar blando, la faringe, la epiglotis, la lengua, ¿no? Nuevamente estamos viendo dentro de lo que es nuestro diagrama del órgano bucal. Ahora, veamos la fonación. Dentro de la fonación ya habíamos dicho que intervienen tres elementos, lo que es la respiración, la fonación, ¿qué más hemos dicho? La resonancia. Acá tenemos el resumen de todo ello. El sistema vocal humano puede dividirse en tres partes. Acá le tenemos el aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire. Nariz, tráquea, pulmones y diafragma. Aparato de fonación, donde el aire se convierte en sonido. Laringe y cuerdas vocales. Aparato resonador, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre, que caracteriza cada voz, ¿no? Los cantantes, por ejemplo, ¿no? Al momento de cantar están usando todo lo que estamos mencionando en este momento, pero cada voz es diferente. Una voz a lo mejor suave o una voz fuerte, ¿no? Varía, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el aparato resonador, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre. ¿Qué caracteriza cada voz? La cavidad bucal, faringe, paladar, óseos, senos, maxilares y frontales. Dentro de ello está el sonido. La nariz, la boca, la faringe, cuerdas bucales, pulmones, diafragma. A eso hace referencia la fonación. Veamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Tres voces diferentes que se caracterizan a cada uno, ¿no? Lo caracterizan en este caso a cada uno de estos. Pitch very soft.
Después de haber visto el ejemplo de lo que es nuestro aparato de resonancia, donde no tiene que ver con los tipos de voz, vamos a ver lo que es la fonética acústica. Estudia el origen y la propagación de las ondas sonoras. ¿A qué hace referencia esto? A todo lo que es el proceso psíquico, físico y fisiológico. Cuando el emisor construye un mensaje, codifica un mensaje, esto se da mentalmente. Y a partir de lo que es la fonación, el habla, ¿no? Se da el aspecto físico, la audición, que quiere decir la escucha del receptor, la decodificación, lo cual se transforma en una actividad fisiológica. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la fonética acústica. Acá vamos a explicar más a detalle cuando hablamos del acto del habla, ¿no? El habla surge de la relación intrínseca en nuestra mente, acá, en el cerebro. El desarrollo de los pensamientos, de la información, de lo que pensamos. Es decir, implicamos no solo nuestros pensamientos al hablar, sino todo el sistema neuronal que parte del cerebro y se extiende a través de nuestro sistema nervioso, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico cómo se va construyendo. Parte de un proceso psíquico, quiere decir en la mente del emisor, se transforma en físico cuando éste hace uso del habla, cuando utiliza la voz y la fonación, ¿no? Lo cual hace que el receptor lo recicle, lo reciba de la misma manera para decodificar. Acá en la mente es ese proceso psíquico que hace que decodifique ese mensaje. Y el aspecto fisiológico, el que pueda oír, escuchar el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? A eso hace referencia. Y a partir de ello puede generarse nuevos pensamientos para poder responder al emisor, ¿no? Y lo físico que vemos también cuando se escucha. Eso hace referencia. Ahora vamos a ver los niveles de intensidad del sonido. ¿Qué niveles de intensidad tiene el sonido? Podemos ver que hay diferentes decibeles, desde lo que es el cero, el umbral de la audición, 10 decibeles, ruido del campo, 20 decibeles, los ruidos que se generan en la biblioteca, que no son muchos, 40 decibeles, una conversación entre dos personas, emisor-receptor, de 50 a 60 decibeles, la aglomeración de gente, que generalmente siempre escuchamos un ruido, ¿no? 70 decibeles, la aspiradora. 80 decibeles el tren, que tiene un ruido fuerte. 90 el tráfico, ¿no? Cuando hablamos de contaminación acústica, las bocinas. 100 decibeles la perforadora eléctrica. 110 decibeles los conciertos de música, también donde hay un fuerte, ¿no? Volumen, diríamos, ruido en este caso, en una fiesta también, lo cual no permite una comunicación. 120 decibeles, motor de avión en marcha. 130 decibeles, avión despegando. 140 decibeles, umbral del dolor, que quiere decir que ya a veces es ya difícil de poder soportar un ruido con semejantes decibeles. Vamos a ver también dentro de ello, ¿no? Cuando hablamos de lo que es precisamente nuestro aparato fonológico, ¿no? Ver las partes nos indica que si la lengua se desplaza hacia adelante, hacia la zona del paladar, la cavidad se hará más chica, dando como resultado un sonido agudo y viceversa. Acá podemos explicar que tenemos, por ejemplo, 5 vocales, la A, la E, la I, la O y la U. De estas 5 vocales tenemos a 3 vocales que son abiertas, ¿no? En este caso la A
la O, la E, y las cerradas la I y la U. Aprovechar también para explicarles que estas vocales son fonemas libres, son independientes, no dependen de otros fonemas, ¿no? Como decir A, E, I, O, U, no requieren de una consonante para tener sentido, no se pueda pronunciar. Ahora vamos a ver, dentro de lo que son la fonética, de acuerdo a los sonidos, la clasificación. ¿Cuáles son los oclusivos? Presentan una obstrucción en la salida del aire. Por un momento se detiene y luego explota. También se conoce como explosivas. En español existen 6 fonemas oclusivos que se dividen en fonemas oclusivos bilabiales. En la articulación los labios se cierran simultáneamente. Fonema oclusivo bilabial sordo, P. En la P podemos ver acá, ¿no? Hay un choque del labio superior con el labio inferior. Fonema oclusivo bilabial sonoro, B. ¿No? Choque del labio superior con el labio inferior, al igual que la P. ¿No? Hay un choque de los dos labios. A eso hace referencia los oclusivos. Privativa. Fonemas oclusivos dentales. En la articulación hay un contacto entre el ápice de la lengua y los dientes. Fonema oclusivo dental sordo, T. Si ustedes pueden hacer este ejemplo, a ver, repitan este sonido. Hay un contacto entre el ápice, la lengua y los dientes, van a sentirlo. Lo mismo pasa con el fonema oclusivo dental sonoro, ¿no? Es sonoro porque hay sonido. En cambio, en el oclusivo dental sordo no hay sonido. Ahí se queda, ¿no? A eso hace referencia. Y acá podemos ver la realización del fonema T, ¿no? Lo que pasa acá, lo que decíamos, acerca de que existe un contacto entre el ápice de la lengua y los dientes. En la realización del fonema D, ¿no? Igual. Ahora vamos a ver los velares. Fonema oclusivos velares. En la articulación, el postdorso de la lengua va hacia el velo. Vamos a ver. En el fonema oclusivo velar sordo, es sordo, ¿no? No hay sonido. Fonema oclusivo velar sonoro, ahí sí hay sonido, ¿no? Hay sonido. Entonces vemos acá en el fonema K que hay en la articulación, el postdorso de la lengua va hacia el pelo, ¿no? A eso hace referencia. Veamos las fricativas. Presentan un estrechamiento en la cavidad vocal. El aire sale constreñido y produce un rozamiento, fricción, también se conoce como aspirantes. En el español existen 5 fonemas fricativos que se dividen en fonema fricativo labio dental sordo, F. En la articulación se acerca al labio inferior a los dientes superiores. Si hacen la prueba, vamos repitiendo este fonema, el sonido de este fonema, la articulación se acerca al labio inferior, dice, con los dientes superiores. Y es verdad, si hacemos el sonido, hay esa aproximación, ¿no? De los dientes hacia el labio inferior. Acá podemos ver el ejemplo. Luego tenemos lo que es el fonema fricativo interdental sordo. Fonema fricativo interdental sordo que llegaría a ser la Z, ¿no? En la articulación, el ápice de la lengua se coloca en el borde de los incisivos, ¿no? Es lo que pasa cuando emitimos el sonido de la Z, es, ¿no? Fonema fricativo alveolar. Dentro de ello vamos a ver el sordo, que es la S. En articulación, la lengua va a los alveolos. Alófono, si se procede o estamos dentro de 2 consonantes sonoras, se sonoriza. Ejemplo, si hablamos de la S, hacemos el sonido, la lengua va a los alveolos. A eso hace referencia, por eso el nombre de alveolar. Fonema fricativo palatal. El fonema fricativo palatal sonoro, ¿no? Y
J, en la articulación el dorso de la lengua sube al paladar. Vamos a ver que el dorso de la lengua sube hacia el paladar. Decimos ¿no? Entonces, ahí podemos ver. El dorso de la lengua sube al paladar. El sonido de la J. Fonema fricativo velar, ¿no? Velar también. Fonema fricativo velar sorda, que también llegaría a estar la J o la X. En la articulación, el dorso de la lengua se acerca al velo del paladar, lo que decíamos, igual que la X. Fonema africado. Presenta una explosión seguida de un rozamiento. Fonema africado palatal sordo. En articulación, el dorso de la lengua hace contacto con el paladar. ¿Se dan cuenta? Si hacemos repetición del sonido, van a ver que es así. Los nasales presentan una obstrucción total de la cavidad vocal y el aire sale por la cavidad nasal, ¿no? Hay una obstrucción. El aire ya no sale por la boca, sino directamente por la cavidad nasal. En el español existen 3 fonemas nasales que se dividen en fonema bilabial sonoro M, ¿no? Si hacemos el sonido de la M, ¿no? En la articulación se cierra totalmente los labios, por eso es que el aire no sale por la cavidad bucal, sino por la cavidad nasal. Al cerrarse completamente los labios, al emitir este sonido de ¿no? Entonces, el aire tiene que salir por la nariz. Nasal palatal sonora, ñ. En articulación, el dorso de la lengua hace contacto con el paladar, ¿no? Podemos ver el ejemplo de la ñ, ¿no? Podemos ver que el dorso de la lengua hace contacto con el paladar. Ahora vamos a ver laterales o líquidas. ¿A qué hace referencia los laterales o líquidas? Laterales alveolar sonoro L, tiene sonido, por eso que le dicen sonoro. Se articula apoyando el ápice y los rebordes de la lengua contra los alveolos y las encías de los incisivos superiores. Por ejemplo, ¿no? Se articula apoyando el ápice y los rebordes de la lengua contra los alveolos y las encías de los incisivos superiores. ¿No? Y es líquida porque también, ¿no? Parte de la saliva ingresa en esto. Y sonoro porque hay sonido. Vamos a ver ahora lateral. Lateral que veíamos, paladar sonora, L y Y, ¿no? El ápice de los rebordes de la lengua, adheridos a los alveolos y a las encías superiores y a la parte central de la lengua adherida al paladar duro. Ejemplo, ¿no? Parece el mismo sonido entre la L y la Y. Por eso que muchas veces, ¿no? Sobre todo los pequeños, y algunos lo arrastran hasta grande, confunden este sonido con este otro. En vez de escribir llave, escriben llave, como los gauchos, ¿no? Entonces, el ápice de los rebordes de la lengua adheridos a los alveolos y a las encías superiores, ¿no? Lo cual hace que se centre la lengua adherida al paladar. Luego tenemos las vibrantes, ya su nombre lo indica todo. Relación de los fonemas R y R, ¿no? R y R vemos que son vibrantes porque el sonido, ¿no? Su sonido real vibra, ¿no? Entonces ahí podemos ver que estas son las vibrantes. Hay que hacer una diferencia entre lo que es un fonema, en este caso, lo que son las consonantes, las vocales también son fonemas, cuáles son abiertas e independientes y cuáles son dependientes. Las independientes son las vocales, no requieren de ninguna consonante ni otra vocal para ser pronunciada al momento de decir A, E, I, O, U. No tenemos ninguna dificultad, ningún problema al pronunciar estas vocales. Pero, ¿qué pasa con las consonantes? Las consonantes por sí solas no se pueden pronunciar, ¿no? En el abecedario, cuando decimos, por ejemplo, B, no decimos A, no, sino A, B, C, D, ¿no? E, F, G, H, ¿no? Y ahí vemos que las consonantes van adheridas a una vocal para poderla expresar.
Entonces, por eso decimos dependientes e independientes. Fácilmente podemos hacer una tonalidad con las vocales, ¿no? Sacar un ritmo de canción con las vocales. En cambio, con las consonantes no nos sale igual. Entonces, a eso hace referencia. No olvidemos, para cerrar el tema, que fonética y fonología no son lo mismo. Una cosa es la fonética y otra cosa es la fonología. ¿Qué era la fonética? La fonética es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar, ¿no?, cómo funciona nuestro aparato fonológico, cómo emitimos los sonidos a través del aparato fonador, cómo interviene en cada uno de los órganos, ¿no? A eso hace referencia. Y dentro de lo que es la fonética se tiene que ver la fonación, la respiración, lo hemos visto, ¿no? La fonación, la respiración, ¿qué más veíamos? Después de la resonancia, ¿no? La resonancia, que es importante también dentro de lo que es la fonética. ¿Y qué era la fonología? La fonología estudia solamente los sonidos de una lengua. En cambio, la fonética estudia en sí cómo nuestro aparato fonador emite cada uno de estos sonidos. A eso hace referencia la fonética y la fonología, ¿no? Esa es la gran diferencia de estas dos ramas de la lingüística. Acá tenemos nuevamente nuestro aparato fonador, ¿no?, que está conformado por la laringe, el sistema respiratorio, las cuerdas vocales y la cavidad bucal, ¿no?, que es parte importante. Sin ellos no podríamos hacer uso del habla, poder comunicarnos y hablar. Espero que hayan comprendido y nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a Zoom para poder interactuar y disipar algunas dudas. Espero que hayan comprendido el tema relacionado a lo que es fonética y fonología y quede claro la diferencia de estas dos ramas de la lingüística. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense.